Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos. Estamos arrancando este especial, muy especial para nosotros, valga la repetición de la palabra. Hoy vamos a sumar a dos profesionales de los recursos humanos. Estoy hablando del equipo de Dúo, que aparte vienen con esta propuesta de contarnos un trabajo que hicieron, una encuesta, se pusieron a investigar las pymes en Corrientes, un trabajo que además agrega un valor muy importante porque hace mucho tiempo no había o no hay un estudio calificado que mire puertas adentro de las pequeñas y medianas empresas. Tan importantes las pymes para el movimiento económico del país. Sabemos que representan más del 90% del desarrollo económico de la Argentina, las pequeñas y medianas empresas. Y en Corrientes hay muchas, y además hay muchas empresas familiares también, que eso le agrega una particularidad. No había nadie estudiando o explorando ese territorio y ahí apareció el equipo de Dúo, que decidieron hacer una encuesta y que vamos a presentar en este especial. Pero que no solamente vamos a tener los datos de la encuesta, sino también vamos a tener a invitados, referentes de distintas empresas de Corrientes que van a venir a contar un poco cómo ha sido su experiencia en este último tiempo. Además estamos todavía con un poco el efecto post-pandemia que tuvimos, que ha significado un quiebre y un cambio súper importante puertas adentro de las organizaciones, de las empresas, de las pymes. Así que ya están con nosotros Eve y Sole, que son de Dúo, la empresa de recursos humanos, que vienen a sumarse a esta collab, como dicen los chicos, a esta colaboración con la gente de Cubo Contenidos. Sole, Eve, bienvenidas a Cubo Contenidos. ¿Cómo andan? Hola, Gus. Bueno, muchas gracias por el espacio. La verdad que muy emocionadas porque nos parece que traemos información relevante, que fue para una de las cuestiones que nosotros iniciamos con la encuesta, esto de saber, de tener datos, de saber necesidades de las pymes correntinas. Así que bueno, la verdad que gracias por recibirnos acá en tu casa en Dúo. Por favor, en Cubo. En Cubo. Claro. Cubo. Ya se quieren adueñar. Estas de Dúo van por todo, Eve. ¿Cómo andás? Justamente así se llama este especial. Claro. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación y por la colaboración. También a los chicos que están detrás, que por ahí no se ve, pero hay un esfuerzo y un trabajo bastante arduo para que esto salga bien y para que podamos comunicar. Está bueno, está bueno. Yo creo que gestionar con datos es fundamental en los tiempos que vivimos, en cualquiera de la... sea cual sea la industria en la que te metas, ¿no? También nos pasa a nosotros con el streaming y la comunicación digital. Pero antes de arrancar con la info, quiero hablar un poquito de ustedes y quiero hablar un poco del proyecto. Yo a Sole la conozco, obviamente, pero Eve, ¿cómo se da esta vinculación? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo arranca Dúo? Bien. Si bien Sole viene trabajando hace muchos años, digamos, con empresas, yo también he trabajado como con muchas empresas privadas y organismos públicos. Ahí tuvimos como la suerte de encontrarnos trabajando en conjunto en el área de recursos humanos de un organismo público de la ciudad de Corrientes. Y bueno, la verdad que vimos que teníamos como visión muy compartida y que teníamos como los mismos objetivos y aspiraciones. Había piel. Había piel. Entonces, esto que también nosotros pregonamos mucho, el tema de la metodología y la forma de trabajo y lo profesional, ¿viste? Que bueno, muchas veces Sí. eso, tenés que como machear muy bien con la persona en ese sentido que vas a hacer sociedad y bueno, así es que decidimos como arrancar con Dúo la consultora. ¿Cuánto tiempo tiene Dúo? Y Dúo tiene un año así como Dúo, Como tal. Como tal, claro. Veníamos trabajando hace 6 meses anterior a esto, de manera como cada una particular, individual, y ahí como aunando fuerzas. ¿Y por qué, Sole? ¿Por qué? Si vos ya venías trabajando por tu parte, digamos, ¿por qué la necesidad de asociarte con Eve o de que nazca Dúo? Para compartir por ahí el camino, ¿no? Muchas veces, si bien yo venía trabajando como profesional independiente en el área de recursos humanos, la verdad que siempre el trabajo colaborativo suma, te da otra mirada. También esto que decía Eve, que nosotras desde un primer momento es como que nos compartimos y digamos, y tuvimos como mucha piel, sí, como nos llevamos muy bien desde un primer momento. Y veía, yo por lo menos lo que una de las cosas que la verdad que tomé la decisión es que por ahí veía esta necesidad como de empezar a trabajar colaborativamente con otras personas. Sí. Y que eso va a hacer que todos crezcamos, digamos. Y la verdad que esto de tener otra mirada y de contar con
con otra profesional que también con experiencia, eso fue lo que me llamó más la atención. Qué Digamos, bueno. Y hoy Dúo se agrandó, porque Sí. entiendo que en el equipo hay más personas. Sí, tenemos, bueno, seguramente nos van a estar mirando todos nuestros colaboradores, digamos, pero sí, son varias personas. Está Leila, está Romina. Tenemos también personas que nos apoyan y nos dan soporte en todo esto que es marketing, que hoy en día es como sumamente necesario. Entonces está Joaquín, está Nelson, está Vale, o sea, no me quiero olvidar de nadie, Clarita, pero bueno, Clarita. una pasante, sí. Clarita. Entonces ellos hacen también que nosotros hoy podamos estar acá y es un poco también de lo que vamos a hablar, porque nosotros llevamos, más allá de la encuesta, esto de visionamos y pregonamos la idea de hacer en sociedad, de armar equipo, de construir en conjunto, y para eso hay que trabajar en equipo, delegar, organizar, planificar y un montón de cosas. Bueno, hoy, aparte de todo eso, también van a ser conductoras del streaming, porque en algún momento cuando lleguen los invitados se van a ir quedando conmigo, así que la verdad que yo como Cubo estoy muy contento que podamos hacer esta colaboración y ojalá que sea la primera de muchas. Yo tengo muchas ganas que el 2026 en Cuba haya una pata de la voz empresarial y de las organizaciones, sí. Así que me parece que por ahí puede ser esta quizás la puerta de entrada. Vamos a la encuesta. Laburazo, ¿eh? 100 empresas. Sí, la verdad. Mucho trabajo detrás, sí, un montón. Vamos a meternos. ¿Por qué 100? A ver, primero, ¿fue fácil obtener el sí de los empresarios para empezar a mirar hacia dentro de sus empresas? Y nosotros tenemos como muchos aliados estratégicos que son todos nuestros colaboradores también y por ahí como profesionales de recursos humanos, amigos, colegas y demás cuestiones que son por ahí quienes nos abren las puertas. Ajá. Y también nos brindan cierta información. La realidad, ¿por qué surge esto? Porque desde el 2015 nosotros no hemos tenido datos actualizados, ¿sí? Entonces dijimos con Sole, nosotros estamos trabajando en este campo, o sea, la fotografía de lo que son las pymes, particularmente en Corrientes, tenemos que tener datos concretos de lo que decimos. ¿Pero no tenían ustedes o no hay? Teníamos de manera informal lo que se sabe, lo que se dice, lo que se publica, pero no había algo que recompile, que dé el marco y dé la fotografía actual de lo que son las empresas en Corrientes. Ok. Sí, yo creo que tuvimos también como mucha suerte para contar con la colaboración de los empresarios, porque ellos muchas veces fueron los que contestaron la encuesta. Son 100 empresas, sí, que no es poco, y aparte en un contexto de desinformación total, digamos, o sea, 10 años como de no datos, de claro. no información. Entonces, eso le agrega valor, porque una cosa ya de por sí es que no había nada, digamos, 100 empresas es mucho, pero encima si no había nada, si había como un desierto informativo, tiene más valor la encuesta. Sí, aparte, digamos, lo que había de datos de antes no era tampoco de empresas familiares. Por ahí es todo lo que hay es más de pymes en Corrientes y no tan abocado a las empresas familiares, que es un porcentaje altísimo el que hay en Corrientes y en Argentina, básicamente. Entonces nosotros queríamos, porque son empresas que se gestionan de una forma diferente, que se gestionan con las emociones y con valores que se comparten con las familias, entonces nos parece que tienen que tener datos específicos de eso. Está bien. Estoy leyendo unos, voy chusmeando. 100 empresas encuestadas, 10 años sin estudios parecidos, 60% sin área de recursos humanos. O sea, 6 de cada 10 de las empresas encuestadas sin área de recursos humanos. Sí. No hay persona que ocupe el rol de recursos humanos en la gestión de la empresa. ¿Pero eso por qué? ¿Porque no hace falta o por qué? La verdad que los recursos humanos como aliado estratégico hace muy poco que están teniendo la importancia que por ahí nosotros que trabajamos en esto ya sabemos que tienen. Y entonces por eso es que hay muchas empresas que todavía no tienen. A nosotros por ahí nos pasa que empezamos a trabajar con una empresa que por ahí nos dice de una necesidad, no sé, de un proceso de selección, de una capacitación, y después al ver cómo se trabaja o al ver los cambios que genera trabajar profesionalmente, claro, desde el área de recursos humanos, empiezan a sentir como esta necesidad. Hoy hablábamos con unos clientes que tuvimos la mañana y ya vienen y nos dicen, necesitamos capacitar en esto, porque ya vimos que no sé qué cosa. Entonces es como que de a poquito se va también tornando esto de que los recursos humanos son importantes y son estratégicos dentro de la empresa para cumplir con los objetivos. Sí, perdón, decime. No, y justamente eso quería resaltar y destacar una palabra que dijo Sole que es fundamental, es profesionalizar.
al ser por ahí pymes y ser como empresas familiares, están como muy acostumbrados y como que se entrelaza mucho el núcleo familiar, el día a día de la familia con lo que es el día a día de la empresa. Entonces, no ven o no tienen por ahí como la visión de otra manera de gestión. Sí, sí, sí. ¿Viste? Entonces, Siempre lo hicieron así, digamos. siempre se hicieron así. Así se hizo, así lo hacía el abuelo. Sí, Sí, tal y esa cual. es una de las cuestiones más difíciles de trabajar con las empresas familiares. No es por ahí la gestión, sino el pasado. Che, y les pasa, claro, y les pasa por ahí que dentro de la, me imagino, ¿no? Dentro Sí. de la familia hay dos que le parece buenísimo profesionalizar y dos que Sí. dicen, Y casi siempre a nosotros los que nos toca convencer es al fundador, o al padre o al abuelo. Bueno, el abuelo no nos tocó, pero casi siempre nosotros tenemos que convencer, si se quiere, de trabajar y de profesionalizar la gestión de recursos humanos con la primer generación. claro. Pero bueno, es un trabajo Es parte del trabajo. Claro, sí, es parte del trabajo. Pero hay problemas, o sea, digamos, pues para ahí uno dice, bueno, la verdad que somos una pyme sin inconvenientes, no tenemos problemas, acá el conflicto cero, así que no nos haría falta una mirada, o hay Y ahí problemas. yo te pregunto, Gustavo, y Sí. para la gente que nos escucha, Sí. ¿vos tenés problemas? Yo tengo muchísimos Y bueno, problemas. donde haya personas, Hay problemas. Está buena ¿sí? esa. Hay que gestionarlo. Claro. Y entonces para eso se necesitan personas competentes. O sea, y a esto agregamos la particularidad que son familia. Entonces, como muchas veces como estas conversaciones que no se tienen, esto de que es mi papá y no puedo decirle tal cosa, de que me molesta tal actitud de mi hermano, pero es mi hermano. Claro. ¿Viste? Y ahí separar las aguas y dividir y decir, bueno, una cuestión es los domingos, los asados, la familia, Y otra cosa y la otra empresa. es la empresa. No, pero aparte me sucede esto, pienso, ¿no? Hay personas que no es que no te gustan el 100% de una persona, sino hay el 70% de ciertas, o en algunas cosas te parece que es la persona ideal y en otras hay como una falta de balance. Bueno, pero Totalmente. son seres humanos, entonces... Y tienen- nosotros mismos, o sea, hay veces que estamos como súper al 100 y hay días que vos decís, Estamos 20. ni yo me banco, digamos, bueno, literalmente. ¿Qué les dejó, antes de cerrar este primer bloque, conociéndolas, qué les dejó la encuesta? Pues imagino que a ustedes le habrá dado también, no miedo, pero decir, che, loco, nos mandamos a hacer una encuesta. Sí. Primero, datos reales. Hay muchas suposiciones de que, y esto también es algo que quiero destacar y resaltar que trajiste, que vos decís, bueno, por ahí como los padres o los abuelos y la gestión como más antigua, si se quiere, y la nueva, nosotros lo que buscamos, y con este ejemplo que vos decías, por ahí como dos quieren y dos no quieren, o algunos hermanos quieren, nosotros lo que buscamos es el involucramiento de las personas para generar el cambio. Eso es fundamental. Como concepto. Claro. Entonces, la familia, si quiere que su empresa crezca y la empresa va a crecer tanto en cuanto ellos se pongan los desafíos y lo puedan como sobrellevar. Esa es la base. Entonces, lo que nosotros buscamos ahí es involucrar a las personas, ¿sí? Para la gestión del cambio. Entonces, ahí hay como un trabajo muy arduo y lo que nosotros nos dejó, como respondiendo a tu pregunta, es el tema de que eliminamos supuestos. No, mi papá me dijo tal cosa que Sí. no era necesario, no sé, contratar una nueva persona, que no es necesario, no sé, chequear el tema de cuestiones de logística, que, no sé, muchas veces nos pasa que dicen, mira, nuestros precios son los más competitivos. Sí. Bien, ¿en base a qué? Claro. Claro. ¿De O dónde no sacamos? hagamos una descripción de puesto. Acá ya todo el mundo sabe más o menos qué es lo que Sí. hacen. Esa es la clásica, esa es la clásica. En las pymes hacemos todos un poco de todo. Sí. No. Ya tenés que acostumbrarte, ¿viste? Yo creo que dos cuestiones a resaltar. La primera es la cuestión esta de esto como de gestionar con datos y de que las empresas puedan tener como mayor claridad en cuanto a... Y también esto como de decir, che, a todos nos pasa lo mismo, ¿no? A nosotros nos pasa mucho por ahí que hablando y trabajando con las empresas familiares, por ahí decimos, bueno, sí, pero eso es algo normal que pasa. No sé, ¿en serio esto pasa en todos lados? Claro. Entonces, como sí, pasa en todos lados. Y después, algo que es sumamente alarmante y que fue uno de los porcentajes que más como nos chocó porque sabemos lo que conlleva, es que el 80% de las empresas familiares en Corrientes no están ni siquiera preparando ni pensando en un plan de sucesión. Y eso considerando que en Argentina solamente el 35% de las empresas familiares sobreviven a la primera generación, es un montón, digamos. Para el plan de sucesión, para la profesionalización,
no hay tiempo. Esto de, no, bueno, pero Después todavía vemos. no se va a retirar. Cuando se retire, ahí vamos a saber qué hacer. Ni le hablemos del tema de eso cuando- porque Ni le se hablemos pone del loco. tema, no afrontemos esta conversación que es recontra incómoda. Cuando se vaya veremos, y eso o no pasa, o cuando se va en crisis, y entonces todo el tiempo después estamos apagando incendios Tal y no cual. hay una estructura organizada, una estructura en que las personas sepan el trabajo que tienen que hacer y cómo aportan con su trabajo también a la empresa. En el próximo bloque vamos a empezar a recibir a los invitados y me quedo con un dato nomás. De la encuesta que hizo Duo, el 80% de las empresas encuestadas no tiene un plan de sucesión. El 80%. En el próximo bloque empezamos a sumar invitados. Para la primera mesa van a estar Victoria Tarragó y Martín Badaró Blanc. A ellos le vamos a tirar, resuelvan la pregunta. ¿Ellos son de empresas familiares también? Sí. Todos nuestros invitados son de empresas Ok, familiares. bueno, le vamos a preguntar, che, loco, ¿tienen plan de sucesión? Si no, se lo vendemos. Gracias, chicas. Gracias. a Ya vos. seguimos con este especial Cubo, Dúo, Cubo. Hoy estamos hablando de recursos humanos. Bueno, bienvenidos al segundo bloque. Y ya estamos con Sole acá, que va a tomar un poco el rol de co-conductora sería, ¿eh? ¿Solita? Así que, Sí. bueno, perfecto. Vamos a recibir a nuestros primeros dos invitados. Ellos son Victoria Tarragó y Martín Badaró Blanc. Así se dice. Con un aplauso le vamos a recibir. Que se suman a este. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Bien. Bienvenidos. Bueno, Gracias. sí, cuéntenme un poquito, viste como el programa ese, bueno, no sé si ustedes son muy chicos, pero nombre y colegio. Había un programa que te hacía decir nombre y colegio, sería nombre y empresa en este caso. Quiero comenzar con vos, contanos a qué empresa representás en este programa. Bien, yo soy Victoria Tarragó, represento a Permacon en CRL. Y Permacon es un grupo empresario que tiene dos empresas, Dorado Distribuidora. Distribuimos productos de cosméticos masivos, todo el que es Corrientes, Chaco, Formosa y Santa Fe. Perfecto. ¿Es una empresa familiar? Es una empresa parcialmente familiar porque mi papá también tiene otros socios, pero bueno, estoy yo también ahí, mi hermano también, así que Están sí, todos. familiar. Sí. Martín, ¿cómo vas? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Me voy a pedir que me hablen más cerca del micrófono, porfa. Sí. Bueno, yo represento a NEA Servicio, soy Martín Badaro Blanc, justamente soy primera generación, o sea, mi madre es la socia fundadora de NEA Servicios. Hoy en día nos encontramos en todo lo que es el NEA, Ujú. Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes. Tenemos aproximadamente 570 operarios hoy y nos dedicamos sobre todo a lo que es la sanitización de ambientes y nuestros aportes se centran sobre todo en la salud, hospitales y CAPS de la provincia de Corrientes. Bien, ya Sole se va a meter con las preguntas más técnicas porque ustedes participaron de la encuesta, Sí. pero quiero que me den un primer feedback. ¿Qué les pareció la propuesta de Duo, de hacer esta encuesta, de mirar un poco hacia adentro? La verdad que fue muy interesante. Creo que justamente Corrientes es una empresa es una provincia que tiene muchas empresas familiares, así que con el que hablas tiene que trabaja con el papá, que trabaja con el tío. Así que fue muy interesante leer los resultados y ver que por ahí muchas empresas tienen los mismos conflictos o las mismas preocupaciones en cuanto a profesionalización o en cuanto a avances para crecimiento. Así que muy interesante la encuesta. Bueno, tal cual y la verdad te ayuda a pensar un poco internamente también la encuesta en el sentido de decir cómo están los roles, cómo es empezar a lidiar un poco también con el fundador de la empresa y decir cuándo es mi momento o llegará ese momento. ¿Cuántos se van? Entonces, no, la verdad se plantean muchas cosas y también empezás a tomar conocimiento y salir un poco de la diaria y decir dónde estoy plantado hoy y realmente cómo se encuentra el negocio en sí. Esto que decías, Martín, por ahí, que me dabas el pie para lo que le quería preguntar, el tema de empezar como a transitar los primeros pasos para cuando el fundador ya no esté. ¿Eso ustedes ya lo empezaron a hacer? ¿Es algo que ya que pensaron en un plan de sucesión? La verdad, nosotros no, o sea, mi madre todavía es una persona joven y no la voy a estar matando en este momento. Date una reina. Pero creo que tiene muchos años más dentro de la estructura. Sí creo que cada vez más se centró de salir de la parte operativa y Exacto. estar en la alta gerencia, digamos. Ujú. Pero sigue acompañando, se sigue involucrando hasta el mínimo detalle. Entonces, no hay un plan en sí, siempre es acompañando y conociendo su visión y y que me permite incorporar un poco mi visión también Claro. a la empresa, pero O sea no que- hay un plan concreto en sí. Ujú. O sea que ahí quiero consultar, y esto es pregunta, o sea, estoy pensando en voz alta con ustedes. ¿El plan de sucesión cuánto tiene que ver con el hoy?
sino más Ahora. que con el futuro. Pues, imagino que si atás a la vida útil de alguien, puede decir, mi vieja está súper presente, súper activa, pero pensar en un plan de sucesión no es pensar que va a dejar de estarlo mañana, digo, no, es a futuro, me parece, no sé. ¿Cómo es? Sí, sí, es a futuro, siempre como pensando, digamos, cuáles son las situaciones o cuáles son las cuestiones que por ahí podemos empezar a preparar para que después obviamente sea, a ver, el traspaso generacional se tiene que enseñar, no es una cuestión de, bueno, a partir de ahora te doy y hacete cargo, que Claro. es lo que por ahí suele pasar en la mayoría de las empresas. Entonces se tiene que preparar este traspaso, se tiene que enseñar también esto que vos decías de Martín, de respetar por ahí los valores, la cultura que tu mamá le dio a esta empresa y que eso también se siga como respetando con el paso de los años, digamos, que uno quiere siempre que su empresa dure un montón de años. Y muy por ahí, diferente a lo que se piensa de como esto de profesionalizar, no es despersonalizar la empresa, ¿sí? O sea, profesionalizar es hacer que la empresa funcione lo mejor que pueda con los recursos que tiene y empezar a pensar en el futuro. Ahora, me queda claro que no tiene que ver con el presente, tiene que ver con el futuro. Ahora, las pymes también están atrapados en la diaria, o sea, a Claro. veces la diaria te mata, te come, que no te voy a decir, flaco, está bien, viste, vamos a pensar en el futuro, pero yo estoy pensando cómo llego a fin de mes con, no sé, tal cosa. Claro. Pienso, Victoria, no sé qué. Sí, pero eso es clave para mí lo que decía Sole recién de profesionalizar justamente porque eso es lo que le permite a la dirección correrse un poco más de la diaria, del día a día, de la parte operativa y estar más en lo estratégico con la ayuda de esta gente nueva, si se quiere decir, que le permite a la empresa ser más ágil y poder trabajar sin que el director esté realmente apagando incendios, se podría decir. Ujú. Y no tener miedo, porque se puede encontrar gente, se puede encontrar capacidades de personas que comparten los mismos valores que uno. Uno por ahí cuando tiene una empresa familiar tiene mucho miedo de, bueno, ¿a quién voy a meter? O le estoy dando la capacidad a alguien o el permiso a alguien de hacer cosas que no sé si me van a gustar. Pero hay que tener como esa mirada de halcón y no tener miedo realmente de poder soltar un poco la mano. Y yo creo que también en la Delegar. empresa familiar, esto que decía Vico del delegar, yo creo que tiene como dos vertientes súper importantes, ¿no? Por un lado está el hecho de lo emocional y decir, ay, no, si yo le doy a esta persona que haga este trabajo, ¿yo qué voy a hacer? O que no sé, me voy a dejar de sentir por ahí que soy parte o que sirvo para este trabajo. Y por otro lado, lo operativo, o sea, primero, si eso que yo quiero delegar no tiene un proceso, no tiene un circuito y no está ordenado, seguramente la delegación falle, porque Claro. la persona no va a saber qué es lo que tiene que hacer o hasta dónde llega el trabajo que tiene que hacer. Tal cual. Entonces, bueno, son cuestiones que se tienen que ir trabajando también a la par. Aparte yo pensaba recién, una cosa cuando arrancás el negocio y en el caso de ustedes que están en varias provincias, digo, es fundamental ordenar los procesos, me imagino, ¿no? Pienso. O sea, ¿cómo gestionar las sucursales? ¿Cómo es el tema ese? Bueno, en nuestro caso tenemos supervisores, tenemos un equipo de administración, la verdad, muy capaz. Tenés roles, tenés puestos. Tenemos roles, la verdad. Tenemos un equipo joven, muy nuevo, la verdad, también, que ha sumado un montón. Eso me habías contado también de un chico muy joven que hacía toda la parte de datos, ¿no? Tenía un chico muy joven, sí, Sí. Debe tener 22 años, si no me equivoco, 22, 23 años, que la verdad, Pendejo. Darle lugar y decir... Él estaba conmocionado, Martín, les quiero Martín decir. de No, estaba tipo, no puedo creer esto. Y la verdad decir, de haber estado trabajando con ciertas personas que tal vez tenían 18 títulos, los máster, un montón de cosas y estaban tan subidos a un caballo que decís, no los podías cambiar y vienen estos chicos que están aprendiendo, están en la facultad, están haciendo su primera inserción laboral y decís, che, qué bueno este razonamiento, este pensamiento, che, mira Martín, acá se nos pierde esto, ¿sí? Optimizamos por acá, esto es genial. Nos pasó con un mismo chico que viene de Montecasero, Alan, que venía para un puesto en administración y finanzas y hoy en día se convirtió con 26 años en el gerente de administración y finanzas, prácticamente gerente general de la empresa. Realmente tiene una visión, una cabeza, un compromiso que, como decíamos hoy, o sea, está la esencia con la que NEA nace y que mi madre crea NEA. Pero este chico pudo acompañar a esta esencia, pero también poner un poco de la suya y cómo va mutando la empresa en eso.
Y realmente hoy en día, cuando yo ingresé, que tal vez era más caótico, o tantas personas y tantos datos sin análisis, y hoy en día parece que fluye todo. Sí, sí, sí. Pero hay algo muy importante que vos decías, que es la actitud. Yo no sé si actitud mata aptitud, no sé. Pero para mí la actitud es fundamental. O sea, tener esa gana de comprometerte con el objetivo y lo vamos a resolver. Quédate tranquilo que lo vamos a resolver. Para mí eso es tremendo. Sí, es clave, pero también me parece que es clave tener el rol claro. O sea, el trabajador tiene que saber cuál es su trabajo realmente, porque si no, se pisan las tareas, hasta dónde voy, no sabes a quién preguntar, si no tenés un jefe, si no hay una línea de jerarquía, a quién acudir. Entonces, la empresa necesita volverse más eficiente y profesionalizarse otra vez para poder indicarle bien a cada uno qué es lo que le corresponde hacer y hasta dónde. Y el trabajador también se tiene la confianza de decir, bueno, hago esto porque lo puedo hacer y porque tengo la capacidad y el permiso para hacerlo. Sí, no es fácil igual, ¿no? Escribir ese manual de misiones y funciones. Porque, ¿no? Digo, porque es estratégico. Sí, o sea, tenés que sí. tener un pensamiento estratégico. Bueno, y cuando hablábamos de delegar esto, o sea, es el primer paso para delegar es saber qué tiene que hacer cada uno. Y que cada colaborador tenga un marco en el cual sabe que tiene que actuar y que sabe, bueno, mi trabajo es hasta acá y a partir de acá empieza el trabajo del otro, que es, quieras o no, digamos, esta cuestión de malos entendidos entre lo que yo tenía que hacer y lo que no, y quién tenía que hacer esta tarea y yo pensé que tenía que hacer vos y la tarea no se hizo. Sí, sí, sí. Todo ese tipo de cuestiones que generan ruido, que generan malestar, que generan un clima que por ahí no es un clima propenso para que la empresa funcione eficientemente. Se parte desde la función de roles, o sea, desde tener roles claros, de decir, bueno, vos tenés que hacer esto, esto y esto, y vos tenés que hacer esto, esto y esto. Y muchas veces lo que nosotros trabajamos, por ejemplo, con emprendedores, ponerlo con pymes que son muy chiquititas, que tienen 2 o 3 empleados, me dice, pero vos decís que es necesario, porque vos tenés que sentar las bases y organizar tu estructura, claro, para que después todo lo que venga sea para el crecimiento, no una vez que vos tengas 10, 15 empleados empezar a ordenar cuando ya tenés todo explotado, sí, digamos. pero aparte, y me meto, no es mi especialidad, pero entiendo que es como... Porque ahí estás poniéndole los cimientos a la cultura de tu organización. Después, digamos, se suma más gente, se suman más roles, se suman más cargos, pero hay ya un ABC de cómo nos manejamos en esta Es que empresa. sería lo ideal hacerlo cuando son 2, decir, No, bueno, voy a hacer, la pero eso empresa familiar no pasa. En la empresa familiar, Eso no aparte, pasa. segundas generaciones empiezan Sí. entran a apagar Nosotros ya incendios. éramos más de 50 cuando arrancamos a hacer el manual, o sea, las descripciones de puestos y bueno, qué le tocaba a cada uno, y la verdad que costó un montón. Sí. Costó porque el trabajador ya está acostumbrado a hacer el trabajo de una forma y de la nada vos le decís, esto tiene una estructura. Sí. Y ahora para hacer esto le tenés que avisar a este y después le tenés que pedir a este y ya no es saltear directamente al dueño. Ujú. Entonces cuesta al principio, pero bueno, es hacer nomás el ejercicio hasta que Y también nos como acomodemos. es muy importante que para todos los empresarios por ahí que nos van a ver, que van a ser muchos, aclarar también que la profesionalización depende de cada empresa, no hay una sola forma de profesionalizar, no hay un tiempo determinado en el que vos digas, bueno, en un año nosotros tenemos que estar, obviamente que sí tenés un plan de acción a seguir y tenés un montón de cuestiones que de ese plan de acción que podés implementar y que podés seguir con fechas, pero trabajamos con personas y esas personas, va a haber personas que se van a adaptar mucho más rápido y que enseguida como decía Martín, digamos, llegó y él lo entendió y se metió en el proceso y sabe, digamos, los grises de los procesos, y va a haber personas que le va a costar, que son igual de valiosas para la empresa. Claro. Entonces no hay una sola forma de hacer las cosas, no hay un periodo de tiempo en el que la empresa se tiene que profesionalizar muchas veces. Y lo que hablábamos antes con Eve, esto de los hijos están como súper convencidos de la profesionalización y no los padres, entonces la bajada y el cascadeo de la información no es igual si viene de uno o de otro. Más si son varios hermanos, y si en el caso, por ejemplo, de Victoria, que está el papá, pero también tiene otros socios, digo, no es fácil. Ahora, hay un dato que yo les tiro la pelota, ¿no? Pero el 50% de las empresas encuestadas no cuentan con área de recursos humanos. 60. 60%. ¿Por qué creen ustedes?
Ustedes tienen área de recursos sí, humanos. Nosotros se No llama, están dentro de ese 60%. No estamos dentro. se llama gestión de personas en nuestro caso. Mi madre siempre viene con la idea de que el humano no es un recurso, se lo gestiona. Sí. Así que va por ese lado. Nosotros sí manejamos 570 operarios. Antes de pandemia tuvimos 1100. Entonces es una de las áreas más fuertes que tenemos dentro de la empresa. La verdad, hay algunas empresas porque depende tal vez más del dueño, por un recomendado. A ver, la pyme también no deja de ser a pulmón, un poco de tracción, el dueño no deja de estar. Yo digo, tenemos ese tamaño hoy en día y mi madre está todas las mañanas y tal vez 6 de la mañana ya está contestando los grupos de WhatsApp, está viendo quién faltó, quién no faltó en un hospital, en un cápsula, está ayudando a gestionar y no se abandona. Hoy en día estamos haciendo entrevistas y más de una vez está ella también haciendo entrevistas a operarios, no es solamente un mando medio. Entonces siempre estamos, creo que se lo toman un poco más por ahí en el caso de las pymes, que no existe esta área, pero porque también la decisión la termina tomando a veces el mismo dueño, el mismo socio, en quien confía, a veces hasta por el mismo instinto y por los años. Yo ingresé al área de gestión de personas o tuve tratos hace 5 años, pero mi madre viene hace 30 años haciendo lo mismo, entonces creo que la palabra mayor dentro de la empresa, siendo con una estructura que hoy casi de antigüedad tenemos 5 años administrativamente, es la que más nos enseña día a día o trae nuevas técnicas o lo que sea en cuanto a esto. Por eso creo un poco más que las empresas no tienen el área dura, sí tienen la actividad, no tienen el área definida. Formalizada. Exacto. Formalizada. Nosotros sí la tenemos formalizada. Desde que yo empecé a buscar el lugar en la empresa, como que no sabía bien que lo administrativo no me cerraba tanto. Yo soy contadora, hacía lo contable y como que no me alcanzaba. Y solo se me fue dando y entré siendo la responsable de recursos humanos y creo que fue un antes y un después en la empresa. Porque el trabajador también necesita ese espacio de escucha, el poder tener llegada más fácil a alguien, el tener a quien acudir más rápidamente cuando el dueño no puede, y también serle un filtro al dueño de no puede estar apagando estas cosas todo el tiempo con un trabajador que por ahí necesita una respuesta mucho más rápida. Y se los recomiendo para los que el 40%, 60% que todavía no tiene, y si no, bueno, por ahí también, como es un costo un poco más alto, incluso pueden tercerizarlo, porque también hay empresas de recursos humanos tercerizadas que también sirven mucho y que le dan este espacio al trabajador que creo que es necesario. Chicos, gracias por sumarse a este especial, de verdad. Gracias. Gracias por a venir. ustedes. ¿Les gustó? Sí, me encantó. ¿Sí? Bueno, está bueno hablar, hace bien hablar, ¿viste? De esas cosas que a veces uno no se da cuenta, parece que estos son mis problemas, pero cuando empezás a hablar te das cuenta que hay patrones. Claro. O sea, después te terminamos teniendo todos problemas muy parecidos. Victoria Tarragoy y Martín Badaró Blanc con nosotros en este especial. De nuevo, muchas gracias. Gracias. Adiós. Ya venimos. Bueno, bienvenidos a otro bloque de este especial que estamos haciendo con los chicos de Dúo, y en este caso se fue Sole y digo Eve. Así que vos ya tenés experiencia con... Las cámaras me aman. Sí, sí. Modesta encima. Está bueno, está bueno. No, pero vos haces muchas redes, así que tenés como experiencia para hablarle a las cámaras. Está bien. Aprendí a que me guste. Está bueno, vamos a presentar a nuestros próximos invitados. Por ¿Querés? favor. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso como hicimos con los anteriores. Está con nosotros Agustina Cardoso y Fabricio Rodríguez. Fuerte el aplauso para los dos. Bienvenidos, Gracias. chicos. Agus, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, bárbaro. Tranqui. Gracias, Fabri, por venir también. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, como el programa ese de nombre y colegio, ahora es nombre y empresa. Agus, comienzo con vos. Bueno, yo soy Agustina Cardoso, formo parte de la empresa de Premocor. Somos un grupo empresario y a mí justamente me toca liderar Premocor. Bien. Más cerca al mic te voy a pedir. Bueno, ahí me acerco. Yo. Es mi primer streaming, ¿eh? Está bien. No me pasé. Nos vamos a ir como aflojando a poco. Fabri, ¿vos? Bueno, yo soy Fabricio Rodríguez, soy licenciado en Administración de Empresas y me toca liderar también una de las unidades de negocio de la empresa familiar, que es farmacias, y yo estoy hace varios años liderando eso. Qué bueno. Che, ¿qué les pareció? Sigo con vos, Fabri. ¿Qué te pareció la encuesta, la propuesta de Dudo? Muy buena, muy necesaria. Yo creo que siempre es necesario tener acceso a datos, a información. Estamos en la era de la información, así que creo que por ahí falta más información de primera mano de las empresas para, si alguien quiere invertir, si alguien quiere conocer un poco más, poder acceder a cierto contexto, por lo menos, digamos, para saber cómo moverse en eso. Así que me pareció muy bueno por eso para aportar información. ¿Agus?
A mí también, la verdad, me pareció re interesante la propuesta. Me gustó que se haga desde nuestra zona, que a veces son lugares en los que no se releva tanta información. Y por ahí tenemos información que viene, no sé si te pasa a vos, de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, y a veces es muy diferente de la que nosotros necesitamos o manejamos. Entonces eso está bueno. Y a mí personalmente me pasó con la encuesta que le comenté a Sole cuando estábamos trabajando con Duo, que me hizo preguntarme cosas y me hizo darme cuenta que no estábamos tan mal. Viste que eso tiene de positivo la información, decir, esto está bien. Y empecé a pensar así, güey, qué lindo también, que por ahí no sé si te pasa a vos, pero en nuestra empresa a veces pasa mucho, siempre estamos atrás del nuevo hito, la zanahoria un poquito más lejos, llegamos acá, queremos esto un poquito más. Y entonces decir, esto lo logramos hasta acá, también me pareció re interesante poder como recordarlo. Y más en esta fecha del año que a veces estábamos a los tumbos con algunas cosas, como un mimito a decir, bueno, sí. no estábamos tan mal. No estaba tan mal. No sé qué dice usted. Sí, no estamos tan mal y no estamos solos, que un poco esa también es la idea como de generar comunidad. Hay un montón de personas que comparten los mismos problemas con nosotros, entonces como unir, hacer como ahí unidad con empresarios, como esto de que se generen nuevas ideas, de que surjan nuevas propuestas, me parece que por eso también es el objetivo de nuestra encuesta. Sí, además porque chusmeando un poco no había nada hace mucho tiempo. O sea, hace mucho tiempo que no había de dónde agarrarte en materia de información, así que está bueno. Después tienen que decir si la gente puede acceder a la encuesta o eso. Sí, se puede acceder, está en nuestra página web, que pueden entrar, digamos, consultora RH Duo y ahí lo pueden descargar. Es bastante intuitivo y está como libre los datos como para las personas que quieran o empresarios que quieran mirar. Está bien. Yo te hago de asistente. En este bloque tenemos conflictos de comunicación, diferencias generacionales. Este es como el examen. O sea, hagan capilla. Estos son los temas de la unidad. Preparación para paso. Preparación para la sucesión y liderazgo dentro de la familia. ¿Por dónde arrancamos? Por la comunicación, que me parece que para las relaciones es lo básico y lo fundamental, y por ahí en esto de empresas y pymes familiares / compartimos empresa, hay muchas cosas que no se dicen. En nuestra encuesta, el 35% de los problemas manifestaron que es por problema de comunicación. Imagínate. Desarrollen. Digamos, ¿pero qué son problemas de comunicación? Para mí, el principal problema que se presenta tanto en los pares, o para arriba o para abajo, es algo que yo lo nombro como alinear expectativas. Yo hago las tareas de una manera y espero que el otro por ósmosis entienda que yo la quería así. Entonces digo, bueno, esto necesitamos hacer, este es el plazo de tiempo y estas son las condiciones de satisfacción. Así yo voy a estar contenta si hacemos la tarea. Usted puede llegar como quiera a ese camino, pero necesitamos, y que no tiene que ver con un capricho, tiene que ver con que esa tarea tiene que estar hecha de cierta forma. Más en el área que yo estoy, los impuestos son los impuestos. O sea, no es si me gusta o no me gusta, cómo lo hago, digamos. Entonces, como que para mí yo hago mucho foco, sobre todo cuando estamos desarrollando liderazgo dentro de la empresa, de otras personas a las que yo espero que puedan asumir funciones de liderazgo, es, bueno, ¿cómo a uno le gustaría que esté hecha esta tarea? Porque en nuestra cabeza está hecha de esa forma, o sea, no está hecha de otra manera. Entonces, cuando viene la tarea de otra manera, me produce frustración, enojo y muchas cosas que tampoco a veces se comunican, porque es como que era obvio y no era obvio. Entonces, trabajar ese contexto de obviedad también de las cosas no dichas, digamos, eso es lo que por ahí me pasa a mí mucho en la comunicación. Y que por ahí lo planteo al equipo, hagámoslo de esta forma, y a veces me olvido. Y cuando me olvido me reenojo porque el resultado no es el que yo quería. Entonces me acuerdo de eso que yo trato de compartir en la empresa, que lo comuniquemos de esa manera. ¿Cómo es en tu caso? Y rescatando un poco lo que dice ella, creo que la falta de claridad es a lo que por ahí se refiere. Hay que ser claros en cuanto a lo que uno espera del otro y yendo un poco por ese lado, los procesos que tienen que hacer, las tareas que tienen que hacer las personas. También, para agregar algo más, creo que es muy importante la escucha activa. O sea, parte de la comunicación no es solo hablar, sino también saber escuchar, saber captar ciertas cosas que por ahí no te estás dando cuenta o que ya te das cuenta de antemano si va a poder hacerlo, si no va a poder hacerlo. O sea, yo creo que eso nos ayudó mucho a ir anticipándonos a problemas o agarrando tiempo por saber decir esta persona es para esto, no es para esto, según también las devoluciones que nos van dando en base a esas quejas que por ahí tenemos por decir, che, capaz yo no le expliqué bien el puesto o capaz esta persona no es para el puesto, hablando de lo que es
la empresa en sí, digamos. Hay un dicho que yo repito mucho que dice, que es creo que de Einstein, que dice, si vas a juzgar a un pez por su capacidad de trepar un árbol, va a pensar siempre que es un idiota. O sea, el pez es pez y el que trepa el árbol no es el pez, digamos. Entonces ahí es donde uno tiene que saber ubicar a la persona según cómo lo va charlando y cómo se va dando con eso. Y después los medios de comunicación también me parece importante, todo por mail en nuestro caso, o sea, para que quede asentado, que no quede en palabras, decir, no, pero yo le llamé, yo ya le había dicho, no, mandá el mail, está el mail que es respaldatorio de lo que decís, genial, si no... O sea, si yo te digo, ponelo en el grupo de WhatsApp, no. Por No, mail. por mail. Y asegurate. Agus, dijiste algo que recién te escuchaba, vos decís, a veces me olvido. O sea, ahí hay una cosita, ¿no? Digo, ¿cómo hacemos para no olvidarnos? Procesos, lo dijo el Señor. O sea, si está procedimentado siempre es más sencillo y a veces cumplir nuestros propios procesos, que suele ser el desafío en el día a día, en la vorágine. No sé si a veces te debe pasar que estás con 1000 cosas y sabes que tenés que mandar el mail y a veces uno dice, bueno, la llamo que está en la otra oficina y conversamos. Los procesos sobre todo. Y para mí, con lo que vos ibas diciendo, iba escuchando esto decir, cómo las comunicaciones o las formas familiares se cuelan también en nuestros procesos. Porque yo a mi viejo le digo, mandame el mail y me dice, sí, reina, en un rato te la mando. ¿Ahora o a la tarde? Sí, lo escribo acá y te lo mando. Es que eso varía mucho también según con quién te vas a comunicar. No, totalmente. A mí, en el caso de mi papá, me dijo, no me mandes mail porque yo no leo. O sea, Sole le conoce muy bien, sabe que no lee, no le gusta leer, entonces... Conflicto. Pero es comunicación efectiva también, o sea, Puede te ser, dijo puede tal ser cosa capaz no voy que a hacer, digamos. tipo, hablarnos un ratito y ya entendió, ¿viste? No era necesario tanto mail. Ahora eso me abre otra ventana, que son las diferencias generacionales. Digo que también pasa dentro de las empresas familiares, es decir, ¿a quién le hablo? No es lo mismo al de 21 que recién entró, con una formación, con una expectativa, con una actitud, al de 55 que, ¿no? Digo, también es importante entender las diferencias generacionales, me parece, no sé. Sí. Sí, no solo por ahí entenderla, sino que usar todo el provecho que tenemos de la diversidad, que es como, yo entiendo que es como nuestra gran dificultad y nuestra fortaleza. Nosotros en mi familia, en la familia empresaria que está en la gerencia hoy, pensamos todos re diferentes. Un poco por lo generacional. Qué lindo. Qué lindas reuniones, ¿no? Otro poco por lo femenino y lo masculino. Para mí, que haya mujeres y varones en puestos gerenciales también hace que tengamos otras visiones diferentes. Y por el ahí, rubro también, que tu rubro es... rubro, yo trabajo en la construcción, o sea, rubro particular. Son muchos varones por todos lados, entonces me parece que es como el gran desafío, pero también es la gran oportunidad. Y personalmente me ha pasado, sobre todo con mi papá, de venir por ahí con otra forma nueva, o yo trabajé tiempo antes de trabajar en la empresa familiar, trabajé en otras empresas. Entonces decía, mira, acá lo hacían de esta forma, acá lo hacían de esta otra manera. Leí en el libro, decía mi papá, bueno, estamos en la Argentina, hijita, bueno, leí esto, veamos si lo podemos aplicar. Y me pasa que yo creo que cuando logramos entender que somos distintos y que eso nos fortalece, salen las mejores ideas. Por ahí cuando nos quedamos en las diferencias nos cuesta mucho, o sea, en el día a día por ahí cuesta mucho. Y creo que en todas las empresas y por ahí en lo familiar también pasa que vamos dividiendo las tareas y cada uno va abrazando con un amor su partecita y viene el otro y te quiere mover un poquito así y va a decir, esto lo estábamos haciendo así, estaba hermoso. Y bueno, y justamente, Te lo pisotean. o te lo mueven un poquito. Y bueno, ahí uno tiene que trabajar esa flexibilidad también y poder mantener la mente abierta, que lo tengo que reconocer, es como mi mayor dificultad, de que el otro está viendo algo que yo no veo. Entonces, ¿cómo tomo eso que el otro está viendo que yo no veo y lo agarro? Digamos? No me sale todos los días, no estoy haciendo acá A veces sí, a veces no. Nuestros invitados vinieron bastante estudiados y preparados. ¿Viste? No, me quedé pensando... Sí, Pero vos sabés que el 70% de de la encuesta que hicimos del 100% que representa nuestro universo, el 70% todavía tiene en su gestión diaria a los fundadores, claro, que es esto que cuenta Aus. Entonces, me parece como magnífico esto de poder sostener y cultivar lo que funcionó hasta ahora y poder amalgamar con lo nuevo, que hoy
un poco nuestros invitados anteriores hablaban de Sí. nuevas generaciones, datos y demás cuestiones. Entonces ahí es lo que hace rico a la empresa y lo que hace como más distintivo y único, que es como decía Agus, y que lo hace particular. Tipo, esa empresa en ese rubro, con ese grupo empresario familiar, hace mucho más rico esa experiencia empresa-familia. Sí, sí, igual creo que siempre está bueno. Para mí es súper importante el acompañamiento profesional porque en algún momento se sale le sube la mostaza ¿viste? Y ahí está bueno cuando viene el método, el proceso y el área que entiende que es recurso humano para tratar de ordenar esas relaciones, que en definitiva es eso, somos personas vinculándonos. Pero vos, por ejemplo, tu viejo te dijo, yo no leo mail. ¿Negociás los no? Digo, ok, a esa te la doy, pero después algunas cosas también vos tenés que ir, no imponiéndote, pero tenés que ir poniendo lo tuyo, me parece. Yo tengo varias frases cliché. A ver. El hombre de las frases. Mejor pedir perdón que permiso, en algunos casos. Y ahí, eso yo lo aprendí ya en los últimos años, no fui siempre así, sino que me fui animando a medida de que tenía confianza en lo que yo estaba proponiendo iba a resultar y resultó bien y podríamos seguir avanzando. Digamos, creo que se trata también de... No todo hay que negociarlo, hay que sentarse a hablar, hay que, como decía ella, ver los consensos que hay, no centrarse solo en las diferencias y a partir de eso llegar a puntos en común que nos permitan avanzar un poco más, porque son no solamente diferencias generacionales, sino también diferencia de mentalidad que hace que lo que le funcionó a uno en su momento ella no funcione y que también otra cosa que digo siempre, que hay cosas que yo sé que ellos no saben y que ellos saben que yo no sé. Entonces es necesario saber complementar esa información sin pelear, que tampoco es fácil, o sea, es algo que hay que mantener ese equilibrio y el que se enoja pierde en ese punto, digamos, porque la idea es tirar para el mismo lado y llegar a un punto en común, pero bueno, eso ya es cuestión también de la mezcla familia-empresa, empresa-familia, digamos, que es difícil separarlo por ahí. Hay un dato en la encuesta que me llamó la atención y se lo pregunté al bloque anterior a los invitados y también lo hago con ustedes. El 60% de las empresas consultadas no tienen área de recursos humanos. ¿Por qué? Bueno, en mi caso, yo soy especialista en gestión de recursos humanos, aunque me dedique a otra parte dentro de la empresa, que también por ahí la empresa familiar tiene esto, es decir, necesitamos un puesto clave acá. ¿Cómo lo hacemos? Podemos traer a alguien de afuera, podemos tener a alguien familiar que lo vaya desarrollando con el equipo, que lo apoye y lo sostenga, porque no es solo idoneidad y práctica, porque lo que está en juego es mucho. Entonces, como que yo hacía las veces de recursos humanos. Me corría un poquitito más para acá y hacía las veces de recursos humanos. Y bueno, pasó en el último tiempo que veíamos esta necesidad de profesionalizar los procesos y ahí entra otra cuestión particular mía, que es la maternidad, que también se conjuga en todo este universo familiar, digamos. Entonces, estaba embarazada, iban a nacer mis bebés, iba a tener mellizos, yo decía, ¿qué se me viene? Y ahí levanté el teléfono y dije, Sole, danos una manito para traspasar este proceso que yo sola no lo voy a poder Pudiste pedir manejar. ayuda, que es muy importante. Sí, pude pedir ayuda en ese momento y bueno, y la verdad que empezamos a trabajar procesos, trabajar con alguien externo también te da esto de que no es mi hermana la que me está diciendo que esto se hace de esta forma en otro lugar, sino que es la especialista. A ver, le ponen el cartel, ¿viste? Viene esa A nosotros persona. nos mandan al frente así, recursos humanos dijo tal cosa. Entonces, bueno, como que nosotros veníamos trabajando desde otro lugar, primero con lo que tenía que ver con coaching, con ver cómo nos comunicábamos, en los acuerdos que necesitábamos, y empezamos por ese lugar y después terminamos trabajando los procesos. Y la verdad que nos está resultando muy favorable en este tiempo. ¿Abre? ¿Ustedes tienen? No, tuvimos en su momento, pero después se diluyó en tareas. O sea, se dejó de tener el puesto con una persona responsable como tal y se diluyó en distintas tareas de los mayores responsables de la empresa, digamos, para hacer distintas... hoy están, digamos, delegadas esas tareas, pero no como un área de recursos humanos como tal, digamos. Creo que es necesario, nos hace falta, en algún momento lo necesitaremos más, por el hecho también de esto que decía ella, no es lo mismo escucharlo de alguien de afuera cuando te lo dicen o te dan otra perspectiva, porque valoro mucho eso de alguien, un árbitro, digamos, alguien tercero que no tenga nada que ver, que te venga y te diga, mira, para mí esto se está haciendo mal o esto se podría hacer mejor.
sirve mucho más que alguien que ya está metido dentro de la organización del día a día y capaz no lo ve como lo puede ver otra persona, digamos, Claro. más siendo especialista. Totalmente. Y ahí quiero agregar algo, si me permitís, que Fabri lo trajo muy bien. Que Fabri lo trajo muy bien, que en cuanto a tareas delegaron, las cuestiones operativas, pero también nosotros desde la consultora y con Sole siempre comentamos que recursos humanos tiene un rol muy estratégico en la empresa, ¿viste? Estos temas que nosotros hablamos de sucesión, de mirar al futuro, de cómo vamos a hacer diagramas, de la creación de nuevos puestos o no, ¿viste? Todas esas cuestiones que por ahí son estratégicas, es importante que lo miremos y eso hace que las empresas den el salto y crezcan, porque claramente, como hablábamos, las pymes muchas veces vienen con esta idea de vamos haciendo todo a pulmón y para poder, como en algún momento la pyme se convirtió en grande empresa, es necesario profesionalizar y dar ese salto y para eso es necesario lo estratégico, digamos, o sea, dejar de mirar como lo urgente, porque la pyme tiene mucho eso de apagar incendios y de estar como pucho mascada resolviendo ahí, sino como mirar un poco más a largo plazo y decir, che, si soluciono esto, meto estos 3 problemas tipo adentro, digamos. Entonces como ahí buscamos eso. Sí, aparte la mirada estratégica también y la posibilidad de mirar a mediano o largo plazo. Hoy hablábamos en el bloque anterior el plan de sucesión. El 80% de las empresas consultadas no tienen un plan de sucesión, porque a uno también le genera una incomodidad de decir, me están yendo a jubilar, me están yendo a sacar, pero no es para hoy, es para mañana, digamos, porque en algún momento va a pasar. Y también ahí conectar con el propósito, ¿no? O sea, ¿querés trabajar hasta los 100 años? ¿Querés trabajar hasta el último día de tu vida? Digamos, o sea, también hacerse esa pregunta que es viable si todavía no se encontró el equilibrio, porque en las empresas familiares pasa mucho, Obvio. que cuesta encontrar el equilibrio laboral y personal. Es decir, acá estamos para que vos también puedas tener un poco de aire, digamos. O sea, como a veces uno como hijo en una empresa familiar está procurando proveer algo al papá que uno piensa que necesita, que también eso pasa en las empresas. Digamos. O sea, yo pienso que mi papá necesita tiempo libre y no, tal vez no lo necesitaba. Entonces, como ver eso. Y no quería dejar de decir algo que es muy importante para mí del punto anterior que estaba nombrando Eve, que las chicas de Dúo lo que trajeron es datos, que nos faltan mucho en recursos humanos, porque es algo intangible. Entonces vos decís, traigo a alguien de recursos humanos, me pasó cuando lo presenté a la mesa de la gerencia, es decir, necesitamos que venga alguien de recursos humanos, no se transforma directamente en un producto o en una cuestión económica. Entonces, creo que la invitación también para las personas que nos parece importante el área de recursos humanos es empezar a traer datos. Desde que se formó el área de recursos humanos, pasaron estas y estas cosas, pasaron menos estas, tenemos mejor respuesta acá. Claro. Entonces, tabularlo. Entonces se transforma en un dato real, tangible, y recursos humanos se sienta a la mesa de la estrategia. Porque dice, esto es plata. O sea, no es... Ok, me No gusta. es, sí, pues si no nos ven como unicornios, estrellas. Sí. Y recursos humanos, ¿no? Tal cual, no, pero está buenísimo lo que dicen. Parece que tomo el punto porque creo que cualquier persona que pone una plata a pagar un servicio lo que quiere ver es los resultados. Entonces está bueno poder medirlo. A los dos chicos, gracias enorme por haber venido. Ojalá que no sea la última vez que nos crucemos acá y que sea un 2026 bien arriba. Gracias. Muchas Gracias. Nos vamos a un pequeño corte y en el último bloque hacemos un cierre y una reflexión ya con Sole también. ¿Queda? Dale, perfecto. Ya venimos. Bueno, llegamos al final de este especial. A mí me queda como la sensación de faltó, tengo como ganas de seguir charlando con empresarios y estos temas que son súper interesantes. Hay muchas pymes, además siento que en este último tiempo hay como una especie de ola emprendedora que se está dando y lo que uno quiere es que esos emprendedores se conviertan en pymes y a que vivan 1000 años. Pero vuelvo con Sole y con Eve, que son las protagonistas de este especial. Chicas, de nuevo, ya en el cierre, se terminó el programa prácticamente. Ay, sí, rapidísimo, Muy rapidísimo. rápido, volando los últimos. Ahora que pasa volando. Che, ¿qué les quedó? ¿Qué les quedó a ustedes como reflexión? Después de haber tenido esta charla, después de haber hecho la encuesta. Sí, la importancia de los procesos, que es algo que trajo nuestra invitada anterior, que bueno, prácticamente 47% no tiene procesos de las empresas, entonces justamente ahí nosotros tenemos un rol de intervenir y de acompañar para que se armen los procesos y para que las organizaciones se puedan estructurar y profesionalizar. Bueno, ¿Sole?
A mí por ahí me quedó esto de la emocionalidad que pasa por la empresa familiar, ¿no? Entonces, esto de conversaciones incómodas que por ahí no se quieren tener para no herir sensibilidades y ese tipo de cuestiones que van generando como estos malos entendidos o esta falta de procesos, como decía Evi, y de profesionalización. Yo lo que por ahí, lo último como para agregar es esto de profesionalizar. No quiere decir que vamos a cambiar toda la empresa, no quiere decir que lo que se hizo antes estaba mal y que ahora se va a cambiar todo. Es empezar por pequeños actos del día a día. Un rol que está bien definido, una capacitación que se hace con el equipo para saber cómo tienen que trabajar, una estructura definida que me va a ayudar como empleado a saber dónde estoy parado dentro de la organización. Son pequeñas cuestiones que en el incendio que tiene que obviamente manejar el empresario pyme en la Argentina hoy en día, que eso es totalmente cierto y que nosotros lo vemos con todos los clientes, es empezar de a poco a hacer las cosas de forma diferente de la que veníamos haciendo, que sí nos trajeron hasta acá, pero que seguramente ese legado de cómo hacer las cosas, si no se cambia, si no se revé, si no se actualiza, empieza a ser un techo, no más un escudo de que yo sé cómo hacer las cosas. Entonces, cuando el legado empieza a dejar de ser un escudo y empieza a ser un techo, es cuando nosotros paramos de crecer como pyme. Hay un dato objetivo, además, muy elocuente, que es cuando uno mira la transición de la primera a la segunda y la tercera generación, los porcentajes de supervivencia son bajísimos. Bajísimos. De la primera a la segunda, de la generación, digamos, fundadora a la segunda generación sobrevive el 35%. De la segunda a la tercera, el 10% de las empresas. Entonces, la profesionalización y la sucesión es urgente y es una necesidad. Y no es como, bueno, listo, pestañeamos y estamos profesionalizados, pestañeamos y vamos a hacer la sucesión. No, es un proceso que se tiene que empezar a trabajar. Es así, digamos, es incómodo, pero se tiene que empezar a trabajar. Por eso lo traemos, porque el 70% están los fundadores todavía en la empresa y el 33% de lo que son los puestos jerárquicos, digamos, mandos medios y personas que toman decisiones, son familias. O sea, son lazos parentescos. Entonces, todo esto que dice Sole de las conversaciones, de poder visionar qué es lo que queremos para la empresa, cómo vamos a trabajar y de qué manera vamos a ir desarrollando la actividad para crecer y escalar, es fundamental que nos empecemos a hacer esas preguntas. Totalmente. Chicas, gracias. Gracias a vos, Gus. No, Gracias. Gracias a Cubo por su espacio, por recibirnos en su casa. Al equipo. Esperemos que no sea la última vez. Yo, copada, para hacer 1000 especiales. Gracias, chicas. Muchas gracias. Gracias. Hasta acá llegó el especial de Cubo Dúo, Cubo. Nos vamos a volver seguramente pronto.